Bien. Un mol de gas comienza en el estado A. 1 litro y una atmósfera, volumen y presión. Aquí lo noté. 1 litro y una atmósfera. Luego se expande de manera isobárica, manteniendo su presión constante, hasta 3 litros. Y por supuesto, una atmósfera, dijimos, presión constante. Luego se comprime de manera isotérmica. Y les pedí recién encontrar la presión del punto C. Bueno, sabemos que si B y C tienen la misma temperatura, sabemos que el volumen de B por la presión de B es igual al volumen de C por la presión de C. Entonces vemos que la presión en C es BP sobre BC. Muy bien. 3 litros, acá tengo 3 litros de atmósferas, dividido 1 litro y llegamos a 3 atmósferas, la presión de C. Recuerden, P por B igual a P por B. ¿De dónde viene? Bueno, de la ley de gases podemos deducir que P1B1 sobre T1 es igual a P2B2 sobre T2. Igualando NR, despejando NR de la ley de gases ideales. Y luego los denominadores los tachamos porque son idénticos. Así que ya tenemos la presión en C. Ahora, vamos a ocuparnos del primer tramo. AB. Bueno, antes voy a hacer el siguiente esquema. A, B, aquí en A tengo la presión, el volumen. ¿Y qué puedo sacar? La temperatura. En B tengo la presión de B, el volumen de B y saco la temperatura de B. Y lo mismo en C. Entonces, me paro en A en un estado y aplico ley de gases para sacar lo que necesite. Es un instante. Lo mismo en B y lo mismo en C. Sin embargo, las magnitudes termodinámicas L, delta U y Q son magnitudes que describen un instante o la evolución entre dos instantes. Exacto. Por ejemplo, recordemos que la energía interna, U, es la cantidad de energía que tiene un cuerpo por su calor específico, su masa y su temperatura. Al igual que un cuerpo tiene energía potencial por su masa y la altura y la gravedad del planeta, la energía calórica guardada propia es U y es una magnitud instantánea. Depende de la temperatura. Pero analizaremos el cambio de energía interna de un estado al otro. Es decir, me paro en un estado, presión, volumen, temperatura y ley de gases. Cuando voy de un estado al otro, en la evolución entre dos estados, ¿qué vamos a calcular? L, Q y delta U. Esto es a modo de organizar el trabajo y tener en cuenta qué aplico en cada caso. Bien, vamos a calcular la temperatura. La temperatura en A es PA por BA sobre NR. 12,2. Sí, 12,2. Así que la temperatura en A es 12,2 Kelvin. La temperatura en A, 12,2 Kelvin. Bien. Presión en A, una atmósfera. Volumen A, 1 litro. Temperatura A, 12,2 Kelvin. Vamos a ver. ¿Cómo calculo la temperatura B? ¿Aplico nuevamente ley de gases? No, porque tengo 3 veces más volumen. No es la misma temperatura. ¿Aplico P por B igual a nRT? Lo multiplico por 3.
¿Por qué? Porque no tengo ningún cuadrado en la ley de gases ideales. Las magnitudes son proporcionales. Entonces, bueno, en particular estas que estamos vinculando. Así que, la presión B, una atmósfera, el volumen B, 3 litros. Así que, la temperatura B es 36,6 Kelvin. Bien, y dijimos que es isotérmica. Así que la temperatura C necesariamente es 36,6 Kelvin. El volumen B, 1 litro. Y la presión C, que averiguamos, 3 atmósferas. Muy bien. Aquí tengo el estado A, el estado B y el estado C. Foto, foto, foto. Aquí tengo magnitudes de estado. Y las magnitudes termodinámicas son aquellas que calcularemos en el camino, en el cambio entre estados. Entonces, comencemos. Evolución AB es isobárica. Perdón, me olvidé decir, el gas es monoatómico. El calor en una evolución isobárica es Cp por N por delta T. Así que, como es monoatómico, Cp es 5 medios R mol Kelvin por el número de moles, 1 mol, por la variación de temperatura. 36, ¿no? Final menos inicial, 24,4 Kelvin. Hacemos el cálculo. Q es 5 litros atmósferas. Q es 5 litros atmósferas. Sí. ¿Monotómico o diatómico? Monotómico. Entonces sería 5 medios R. Lo anoto aquí. Cp es 5 medios R. Muy bien. ¿Cómo calculamos en una isobárica el trabajo? L igual a P por delta B. P por delta B. Entonces, tenemos la presión, que es una atmósfera, y díganme el delta B. 1, 3. Hacemos 3 menos 1 en litros. 3 menos 1 en litros. Y tengo 2 litros positivos. Así que el trabajo, 2 litros atmósferas. O sea, eso sería el trabajo y la energía que usa para pasar de A a B. Ahí vamos. Ahí vamos. Luego vamos a, me voy a ocupar del cálculo y analizamos conceptualmente cada cosa. 2 litros atmósferas. Por lo tanto, utilizando la primera ley, puedo calcular la variación de energía interna, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué? Anoto la primera ley. Q igual a L más delta U. Tengo L, tengo Q. La pregunta es, ¿qué le sumamos a 2 para que sea 5? Pero esa preguntona. Muy bien. Delta U es 3 litros atmósferas. ¿Tengo manera de verificar aquí? Sí. Porque recuerden que siempre podemos utilizar, siempre, para cualquier tipo de evolución, CB por N por delta T. Entonces, CB será 3 medios R por el número de moles por la diferencia de temperatura que dijimos es 24,4 Kelvin. Metemos todo en la calculadora y obtenemos 3 litros atmósferas. Así que acabamos de encontrar el mismo valor por 2 caminos distintos.
Continuemos. Aquí está anotado, aquí tengo las tres magnitudes termodinámicas involucradas en el cambio del estado A al estado B. Entonces, sigue calcular las mismas tres magnitudes en la evolución isotérmica. Si es isotérmica, no modifica su temperatura. Entonces, si la temperatura no cambia, ¿quién no cambia? Dijimos que la energía interna es función de la temperatura, es función de estado. ¿Por qué? Si sube la temperatura, sube la energía interna. Si baja la temperatura, baja la energía interna. Si la temperatura no cambia, ¿quién no cambia? Muy bien, si yo muevo esta fibra a altura constante, ¿cambia la energía potencial de la fibra o no? Porque siempre tiene la misma altura. Siempre tiene la misma altura. Si el gas evoluciona entre dos estados y mantiene su temperatura constante en todo momento, la variación de energía interna es cero, porque la energía interna fue constante. Muy bien, así que si es isotérmica, ¿no? Aquí anoto, ¿ves? Seguro ya sé algo. La variación de energía interna es cero. También sé que L y Q serán iguales. Y tenemos una expresión para Q, que es N por R por T por el logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. Pero N por R por T no es lo mismo que, si hago la cuenta, miren, no es lo mismo que P por B, que es lo mismo en B o en C. Entonces, esto de aquí lo sustituyo por P por B. Ejemplo, voy a poner B. Por el logaritmo de el volumen final sobre el volumen inicial. Voy a reemplazar, ya pongo los números. Volumen final, 1 litro. Se tachan los litros, me queda 1 tercio. P por B dijimos que es, no importa si usamos este, será 3 litros atmósferas por el logaritmo de 1 tercio, que necesariamente debe dar negativo, porque lo que está dentro del logaritmo es más chico que 1. Logaritmo natural, paréntesis, 1 sobre 3, cierro paréntesis, menos 1,09. Bien, por 3, llegamos a la conclusión siguiente. El calor BC involucrado en la evolución isotérmica es menos 3,29 litro-atmósferas. Recordar que litro-atmósfera es unidad de energía. Una litro-atmósfera igual a 101,3 joules. Y recuerden que 4,18 joules igual a una caloría. Bueno, pero igual eso es anecdótico. Nos importa aquí que Q es menos 3,29 litro-atmósferas. Así que L vale, obvio, menos 3,29 litro-atmósferas. ¿Por qué? Miren, Q igual a delta U más L. Si este no está, perfecto. Ahora, última etapa. CA. Bien, es isocórica. El recipiente no se expande ni se comprime. Así que, si el gas no expande ni se contrae, ni contrae las paredes del recipiente, no intercambia energía mecánica. Dijimos, por ejemplo, que si el gas logra correr las paredes, logra expandir el recipiente, está entregando energía, está perdiendo energía. Si yo le aplasto el recipiente, le estoy dando energía. Si el recipiente no, mecánica por supuesto, si el recipiente no cambia de volumen, el trabajo mecánico L intercambiado vale 0. Bien, ya tenemos L, 0. Así que ¿quiénes serán iguales? Obviamente. Muy bien, y sabemos que la energía interna, la variación de energía interna, sin importar qué evolución sea, ¿qué expresión tiene en todas las evoluciones? La variación de energía interna
N por CV por delta T. Muy bien, este delta T era 12,2. No, 24,4 Kelvin. Así. Se aleja del centro, se aleja del origen, sube la temperatura. Acá no es lo mismo, vos 36 a 12, pero ¿se calienta o se enfría? 24,4 Kelvin. Se enfría. Así que la variación de energía interna es 1 mol por 3 medios R litro atmósferas sobre mol Kelvin por la diferencia de temperatura, que es menos 24,4 Kelvin, ¿verdad? Y esto tiene que dar, si no me equivoco, menos 3 litroatmósferas. Por lo tanto, Q es tiene el mismo valor, dado que L es 0. Anotamos Q menos 3 litroatmósferas, variación de energía interna, 3, ¿no? El tramo 3, o sea, menos 3 litroatmósferas. Ahora, volvamos a módulo 3, ¿no? Energía potencial, energía mecánica. Tenemos la fibra y está aquí y tiene una energía potencial de 3 joules, por ejemplo, 3 joules. Va, viene, la hago pasear, la llevo, la traigo, la subo de abajo y la pongo acá de nuevo. ¿Cuánto cambió su energía potencial? 0. ¿Por qué? Tiene una energía potencial y sin importar lo que hace en el medio, si cuando termina el movimiento tiene la misma energía potencial, ¿cuánto varió la energía potencial? 0. Entonces, si al gas lo calentamos, lo expandimos, lo comprimimos, pero al final de todos los procesos que se me antoje hacerlo, tiene la misma temperatura que al iniciar, porque parte de A y vuelve a, es decir, estamos en un importante ciclo cerrado, la variación de energía interna de toda la vuelta es 0. ¿Y cómo lo conseguimos? Bueno, vamos a verificar. Si usted está calculando, sea parcial, sea la guía, un ejercicio en el cual tienen el ciclo completo, suman todas las variaciones de energía interna y debe dar 0. ¿Lo hacemos? Entonces, bueno, nos preguntaremos si se cumple del cálculo de AC, que llamaré 1, más la variación de energía interna 2, que es BC, más la variación de energía interna 3. Bien, vamos. Esta dio 3 litroatmósferas más. Esta es isotérmica, así que es 0, no tengo nada que calcular. Y esta dio... Bueno, en este caso es... No necesitamos tomar la calculadora, por favor. Está bien hecho el ejercicio. Bien, vamos a empalmar con el examen anterior, con los temas del módulo anterior. Entonces, tenemos un recipiente que tiene una superficie de 500 centímetros cúbicos en su base cilíndrico y el volumen inicial es de 10 litros. 10 litros es el volumen inicial. Y la tapa subirá hasta expandirse, hasta duplicar su volumen, ¿no? De 20 litros el volumen final. 20 litros. ¿Y estos centímetros cuadrados es La superficie de la base. Y tenemos aquí, ponemos sobre la tapa del cilindro una masa
de 100 kilogramos, lo cual tendrá aproximadamente un peso de 1000 newtons, estoy redondeando la gravedad para ser más rápido. Y si este peso no estaría este peso. Aplastando la tapa, la presión interna, si la tapa es móvil, es igual necesariamente que la atmosférica. ¿Por qué? Si tenemos un recipiente cuya tapa se puede mover, en caso de que la presión aumentara un poco dentro, la tapa sube y alivia ese incremento de presión. Cuando tenemos, porque alguien me puede decir, no Martín, pero si la tapa está subiendo, tengo más presión adentro. Un momento, pero sube lento. Sidra, ¿no? La fiesta, tiramos el sale el corcho y sale volando, todo se agacha. Hay realmente la presión del interior de la sidra era significativamente mayor que la presión atmosférica. Entonces, si tengo una diferencia de presión significativa, voy a observar la tapa que sale volando como una cañita voladora. Realmente, si tengo un movimiento lento, las presiones son prácticamente iguales. Sí, en el caso de que nosotros pongamos esto al fuego, va a tender se va a expandir. Pero cada vez que la tapa se corre, alivia el incremento de presión, garantizando que la presión es constante. Así que en este tipo de dispositivos, por lo que acabamos de explicar, la presión contra la cual se tiene que expandir el gas es constante. ¿Y cómo la calculamos? ¿Qué presión se opone a que la tapa sube? La atmosférica más fuerza sobre superficie. Entonces, la presión constante contra la cual este gas se expande, que va a ser la misma que tiene el gas, es la presión atmosférica más 1000 newtons sobre 500, así que serán 2000 pascales. Es prácticamente la atmosférica. Así que en vez de ser 101.300 es 103.300 pascales. .02 atmósferas. Bien, así que la presión, ya tenemos la presión. Bien. Si me dan el número de moles, voy a poner 1 mol. ¿Tengo la presión? Sí, es constante. Así que, inicial, hagamos los cálculos. Volumen inicial, 10 litros. Presión, no le digo ni inicial ni final, pues es la única que hay, 1,02 atmósferas. Y el número de moles es 1 mol. Así que vamos a calcular la temperatura. Hay un segundito si te recuerdo. La temperatura, 124,4 Kelvin. Es la temperatura inicial. Hicimos la fuerza, peso, dividido el medio. No, perdón, error, gracias. Acabo de cometer un error, corrijo. Cambio la superficie. 0,5 metros cuadrados, porque era 0,05. Gracias, Nahuel. Tendría que haber sido 5.000 centímetros cuadrados. Para que ahora sí, con esta superficie, si la presión en el interior del gas es 1,02 atmósferas. Gracias. La presión. Bien, sigamos. Final, volumen final, 20 litros.
Bueno, no vamos a hacer la cuenta. Si todo se mantuvo, la presión se mantuvo constante y se duplicó el volumen, ¿qué le pasó a la temperatura? Se duplicó. Así que la temperatura final, o estado B, es doble. 148,8 Kelvin. 148,8 Kelvin. Bien. Luego, sabemos que Q es Cp por N por delta T, un mol, perdón, me olvidé decir que es un gas atómico, así que 5 medios por 0,082 litros de atmósfera sobre el mol Kelvin y delta T es 124,4 Kelvin. Kelvin se va con Kelvin, mol se va con mol y llegamos a litro de atmósfera. ¿Por qué 144? ¿Sí? La diferencia no es esa. Perdón, 248. Gracias nuevamente. Pero dormido. Bien. 5 medios por 0,082 por 124 con 25,5 litros atmósferas. Bien, el trabajo más sencillo aún, presión por variación de volumen. Tenemos 1,02 litros, atmósferas por 10 litros, así que es 10,2 litros de atmósfera. Ahí está, 10,2 litros de atmósfera. Así que 15,3 variación de energía interna, 15,3 litros atmósfera. Muy bien. Ahora, graficamos esto. Grafiqué. Vamos a hacer el diagrama presión en función del volumen. Dijimos que es isobárica porque mantiene la presión constante. Fue una expansión isobárica desde 10 litros hasta 20 litros. Ahora, quiero lograr, una vez que llegamos aquí, vamos a expandir este problema, justamente expandirlo. Y queremos que llegue, acá tengo 1,02 atmósferas. Quiero triplicar, que llegue a 3,06 atmósferas. ¿Cómo lo hago? Ahora les pregunto físicamente, los cálculos ya los vimos, por eso me hizo una pregunta, ¿pero qué significa esto, Martín? Yo dije, bueno, pateé la pregunta para más adelante y digo, bueno, hago los cálculos. Ahora sí, vamos a ver, ¿cuál es el correlato físico de los cálculos que estamos viendo? Es decir, tenemos una olla con tapa móvil. Ponemos al fuego, el gas que tiene dentro se calienta y empuja la tapa hacia arriba. Como la tapa puede subir, mantiene la presión constante, incrementando el volumen. Si quiero que de aquí en adelante la evolución sea isocórica, quiero que no se expanda, pero suba su presión. Tengo que buscar el taladro, 2 tornillos, y poner un tope. Hago un agujero acá y le pongo un tope superior, ¿verdad? Para que no pueda subir como una olla a presión, ¿verdad? Entonces, si le trabo la tapa y la vuelvo a poner al fuego, ¿el volumen va a poder subir?
No. Si tiene volumen constante, isocórica. Pero ¿quién sí va a subir igual que en la olla a presión? Y la presión. Y entonces tendremos una evolución isocórica, en la cual el trabajo es 0 y el calor será igual a la variación de energía interna. Y voy a riesgo de que se aburran por lo repetitivo que voy a sonar. ¿Cómo calculamos la variación de energía interna? En cualquier tipo de cambio en un gas, en cualquier evolución, la variación de energía interna siempre se ve por N por delta T, pero sí. Q es delta U más L y es isocórica, ¿qué acabamos de deducir? Muy bien, ahora les delego para el alumnado hacer lo siguiente: encontrar la temperatura aquí en C, que obviamente es el triple, ¿no? Es 248,8 por 3. ¿Tiene la diferencia de temperatura? Sí. Pueden encontrar el calor y la variación de energía interna. Luego, ¿qué hacemos? Saco la olla del calentador y la pongo sobre un bloque de hielo para que le saque energía. Si le saca energía, recuerden que nosotros le limitamos el ascenso, pero puede bajar. Así que si en frío le saco energía al gas, tendrá menos energía cinética, ya no empujará tanto la tapa. ¿Y qué va a hacer la tapa? Va a empezar a bajar. ¿Y eso qué tipo de evolución será? ¿Isocórico, isobárico, isotérmico? Isobárico. No, eso no. ¿Así? 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 Claro, así. ¿Por qué? Mantiene la presión constante. Porque si se puede mover la tapa, mantiene la presión constante. Hasta vuelve a un volumen de 10 litros. D. Y por último, una vez que llegó aquí, ¿no? Le vuelvo a trabar la tapa y lo sigo enfriando. Y lo pongo en el freezer o por algún medio, no importa cuál, le extraigo calor. Pero como ya la tapa no puede bajar, ¿qué va a empezar a pasar con la presión? Va a empezar a disminuir. Bien, aquí en realidad hay algo que no dije, que la presión es 3,6 atmósferas. Así que antes de que esto empiece a bajar, para lograr que baje tuve que poner mucho más peso aquí. Pero eso por ahora no nos importa. Simplemente vamos a calcular las magnitudes respetando estos valores. Bien, paso número 1. Calculamos paso 2, paso 3, paso 4. Luego que tengo delta U, L y Q en cada tramo, sumo las variaciones de energía interna y vimos que la suma de las variaciones de energía interna en un ciclo cerrado debe dar, y al que no le da 0, por favor, hacerlo para los que están mirando también. El que no da 0, manda al grupo: profe, me dio mal, me dio bien, ayuda.